pregúntame. Estamos en la segunda parte de la presentación de Almas en Pareja de Rosy Castro y ahora vamos a hacer la segunda parte. Habéis visto que la primera está subida y ahora pondré la segunda parte. Es un libro de autoayuda de cuando a ti, por ejemplo, que es muy importante. Hace años yo leí un libro que era como una autoayuda de decir, ay, pues me ha venido un perfil de estas características. Voy a ver si está en el libro, a ver si es verdad que coincide cómo se comporta para ver que a mí eso no me interesa o sí me interesa. ¿Cómo lo podemos utilizar los lectores? Si le quitamos etiqueta, es un libro para investigar, Vale, ¿vale? me gusta. Para investigar. Que la persona quiere investigarse a sí misma, que quiere investigar las relaciones de pareja, que quiere investigarse con su pareja. O sea, hay test, cuestionarios al final del libro. Eso me gusta mucho. Muchísimo. Mucho. Después hay, desde empezar, pues ya al empezar, pues hay, o sea, todo lo que me fue saliendo era como el amor verdadero, qué es el amor verdadero, qué es el verdadero amor, qué es lo que es la importancia de uno mismo. Hay casos que están relacionados incluso con otras vidas, cómo se vuelven a encontrar, pues hay un sinfín de oportunidad de investigar dentro y de vislumbrar algo de cada uno en su interior, que decir, que cada uno lo tiene que sentir y verse, porque todo lo que está hecho y escrito pues con amor, con esa llamada del subconsciente de tengo que hacer esto para acompañar al mundo a verse y a que no nos perdamos tanto en los demás, sino vamos a perdernos un poquito en nosotros y explorar qué es lo que tenemos dentro, qué queremos conseguir con nosotros mismos para poder dar a los demás, porque si damos, pero no nos damos, nos vamos a vaciar. O aguantamos cosas que muchas veces dices, yo siempre digo, mirarlo desde la tele, si tú aguantarías esa escena que tú has vivido, ¿qué le dirías a la protagonista? Yo eso lo utilizo mucho con mis amigas y amigos, le digo, tú esa escena que tú me has contado a mí, míralo como si fuera la tele. ¿Qué le diría? Que lo dejara, que lo dejara. ¿Qué opinas de las relaciones abiertas que ahora están tan de moda? ¿Crees Pues que eso es kármico o es que tiene mucha cara? Tiene fecha de caducidad generalmente. Sí, ¿verdad? Claro. Es una... Ahora está muy de moda eso. Todo está bien, o sea, yo no hago ni juicio de nada. No. Pero sí es verdad que como relación de evolución tienen fecha de caducidad. O sea, no hay nada malo ni bueno, pero sí es verdad que si de verdad quieres evolucionar, hay que evolucionar con quien realmente el alma te pide evolucionar, porque vas a ver tus carencias, vas a ver tus necesidades internas con la otra persona, que te va a ser de reflejo del alma y también te va a ser de espejo. Y entonces hay que enfocarse en quien tienes al lado. No te puedes enfocar en 4 personas a la vez que tienes alrededor. O que también hay mucha gente que están más enfocadas al morbo, a la sexualidad. Sí, no, ya no voy por eso, sino historia, ¿no? sí que dicen... Pero que al final eso atrae la necesidad de la sexualidad sagrada interior. Claro. De querer conectar con tu fuente, con tu parte divina, con la parte del ser. Sí. Porque quieres sentirte, pero hay una confusión desde los egos también, que quiero sentir lo físico, ¿no? Claro, sí, entonces, sí, por supuesto, la por supuesto. Tiene que estar consciente de, oye, ¿qué quiero? ¿Sentir el morbo, lo físico? ¿O veo un lado aquí profundo que me hace sentirme a mí, pues, en una parte de entendimiento del alma exquisito? O sea, cada uno se lo tiene que escuchar, ¿no? Yo no hago ningún juicio de nada, porque al final cada uno vive su proceso, su crecimiento a su manera. Y el alma gemela en la pareja, de decir, ¿es mi alma gemela? ¿Existe? ¿Nos viene a nuestra vida aunque no estemos con ellas? Yo, bajo mi experiencia... Sí, de tu estudio, te lo digo como tu estudio. Matiz, ¿no? Porque el alma gemela crea un impacto en tu vida para despertar. Muchas veces Estoy de acuerdo. El enamoramiento, o sea, cuando nos enamoramos y crea pues ese impacto de pasión y de estar pendiente de una persona, nos está indicando que necesitamos amor en nosotros, de ver que lo que yo siento por aquella persona soy yo. Quien lo siente soy yo, con lo cual yo soy presencia de amor. Entonces, la persona tiene que descubrirse en su amor ahí,
porque luego se dan cuenta que igual ese enamoramiento dura poco o se va, ¿no? O que dura un año, dura O menos, las expectativas que tenías no cumplen. Desaparecen. Sin embargo, cuando una persona aprende a amarse, a reconocerse, a perdonarse, a ver su lado de luz y sombra, pues entonces ya sabemos amar. ¿Por qué? Porque ya sabemos ser y dejarnos en paz, y ya dejamos ser a los demás, dejamos libertad, dejamos de controlar. Entonces ahí ya yo conectaría más con llama gemela, o sea, Llama gemela, fuego con fuego. Fuego con fuego, o sea, el alma, la energía de cada persona que está en la sangre de cada uno, que cuando morimos ese 30 miligramos se esfuma, desaparece del peso cuando una persona pues, fallece, pues esa energía que es tan llena de sabiduría, pues eso es lo que se mueve en nuestra energía para liberar pues esas cargas que no nos dejan ser y no nos dejan vivir en el amor e ir a lo profundo de nuestro placer interno, que es ser nosotros mismos y poder sentir, hablar, escucharnos pues con la presencia que nos pide estar, eso que ¿no? se escucha tanto, si tú vibras en una frecuencia, atraerás lo que vibras. Efectivamente. ¿Estás de acuerdo en esas afirmaciones? Sí, totalmente. Es que si yo empiezo pues a tratarme bien, a hablarme bonito, a cuidarme, a atenderme, atraigo una persona que me da eso, porque esa persona se lo da. Entonces primero uno se tiene que sanar a sí mismo, que liberar esos miedos, esas cargas, para que luego esa frecuencia, y además el corazón emite unas ondas que se llaman sinusoidales y nosotros tenemos una frecuencia y tenemos una vibración del alma. Entonces esa parte física, cuántica, espiritual que tenemos el ser humano y llena de sabiduría, se mueve. Y lo semejante trae semejante. Claro. O sea, por mucho que una persona esté mal con una persona, pues resulta que se enamora de otra persona, se va a enamorar de otra persona que probablemente no ha terminado con la otra relación y no ha terminado de cerrar. Claro. Simplemente porque somos esa frecuencia. Entonces, cuando ya nosotros en nuestra educación seamos más educados, en nuestros siguientes descendientes, con más escucha del alma, entonces viviremos en esa frecuencia e iremos atrayendo a las personas para evolucionar, no para ver qué es lo que tengo que sanar. Porque... ¿Quién ha hecho la portada del libro pues que mira, son los... Importante pregunta. Sí, yo siempre me fijo porque... que está muy bonita y me gusta mucho. Pues mira, quien hizo esta portada también me hizo la portada del primer libro. Eso ahora hablaremos del primer libro. Le hacía las escuchas a ella y entonces el primer libro me hizo un fénix, ¿no? Entonces le pedí que en esta también pues me hiciera su portada. Son los... Me hizo un cuadro, vaya. Sí, pero entonces, los chakras, perdón, que no me acordaba. Sí, y de hecho se llama Leila. Está aquí también. Muy bien, crédito. Muy bien. Entonces, pues claro, la nombramos también a Leila. Cuando ella empezó a dibujar este cuadro, decía Rosy, hacía las plumitas de noche, de madrugada, y lloraba porque no me sentía libre. O sea, ella estaba como muy preocupada siempre con su familia, pendiente de su familia, y no volaba. Desde que terminó el cuadro, al poco tiempo, a los pocos meses, pues voló. Se fue, ya ella es maestra, claro, ya han pasado ya 8 años, es maestra, se fue luego para otra isla a trabajar, la llamaron y ahora pues tiene su relación de pareja, está súper feliz y además ella me está diseñando también las cartas que voy a hacer. Tenemos una exclusiva, unas cartas de autoayuda que tú misma te las puedes lanzar. Sí, y además aquí en el libro tenemos algo interesante. Danos una exclusiva para nosotros. Venga, mira, pues aquí estas runas están canalizadas también, que las hice con mi pareja. Vale. Estas runas tienen unos símbolos que cada uno representa pues una palabra. Pues pues cada palabra, o sea, imagínate, tu nombre tiene una representación. Muy bien. ¿No? O sea, imagínate, Belén. Pues Belén significa conocimiento, paciencia, coordinación, paciencia y evolución. Muy bien. Y eso es lo que tú creces con eso, tomas conciencia con toda esta vibración que traes en ti, en tu nombre,
y luego la persona Claro. con la que uno está, pues es lo que te enseña. O sea, cada persona tiene su vibración y entonces la Nos queda un minuto. está hecha para eso. Espérate un momento que ahora hablamos.